Para todos los amigos que nos están viendo, que son miembros intensivos y que pertenecen a la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, tengan todos ustedes una muy buena noche. Vamos a tocar un tema muy interesante y es el paciente con daño renal agudo. Muchos de estos pacientes han estado en sus consultorios e inclusive colegas muy prestantes de renombre dicen que cuando un paciente tiene una lesión renal ya es muy difícil devolver el paciente de crónico a un paciente renal con menos compromisos. O sea, el paciente renal crónico no es sinónimo de terminal, y lo hablo desde la parte personal. Habrá quien diga de que un paciente renal crónico ya tiene los días contados y no se puede hacer absolutamente nada. Si seguimos manejando las cosas de otra manera, como siempre las hemos manejado, como aprendimos en la época lontana, en otrora, y seguimos pensando en que los pacientes renales crónicos y que muchos pacientes de diversas patologías son para eutanasia. De esta manera, cada que nos llegue un paciente es lo que vamos a hacer o lo que hacen muchos colegas, porque a mi parecer, y es algo personal, la fácil es esa y no enchicharronarse con un paciente. Si un paciente terminal yo lo puedo llevar, le puedo bajar el nivel de iris al paciente, lo puedo bajar de una creatinina de 4,5, 5 a 3, o bajar a un iris 2 en donde está, digamos, en 2, 2,5, y lo puedo sostener ahí, y puedo darle a ese paciente una calidad de vida de 2 o 3 años o 6 años. Para nosotros puede que sea muy poco tiempo, pero todos sabemos que ellos envejecen relativamente mucho más ligero que nosotros. Por lo tanto, un año en ellos son aproximadamente, comparativamente, 5, 6, 7 años de vida. Entonces, para mí es un logro que nosotros podamos en un paciente renal crónico, por ejemplo, en donde están comprometidos los 4 o 5 factores a tener en cuenta en el paciente renal, que son hipertensión arterial, albúmina, ratio proteína creatinina y la azoemia, en donde vamos a medir creatinina y vamos a medir dimetilarginina simétrica o SDMA, y también vamos a tener en cuenta el nitrógeno ureico. Lo otro que debemos de tener en cuenta nosotros es la filtración glomerular en el paciente. Mirar cómo está la tasa de filtración glomerular. Y esta tasa de filtración glomerular la vamos a obtener midiendo la cantidad de creatinina que pasa, la cantidad de creatinina en sangre durante 1 hora, dividido los niveles de creatinina en sangre. Para esto hay unas tablas. En medicina veterinaria a veces se hace dificultoso porque en medicina humana la tasa de filtración glomerular se saca dividiendo el peso del paciente sobre la creatinina y nos da una tasa de filtración. En medicina veterinaria podemos pensar de que un paciente tiene aproximadamente de 4 a 7 ml por kilo, y esto elimina por hora aproximadamente. Vamos a hablar del manejo de urgencia del paciente con lesión renal aguda. La mayoría de los pacientes que tienen azoemia, que tienen la creatinina elevada, que tienen el SDMA alterado, ya sea prerrenal, intrínseco o postrenal,
requieren de estabilización para prevenir el deterioro de la lesión renal y la progresión a la AKI intrínseca. ¿Qué es AKI? Acute Kidney Injury, o sea, daño renal agudo. Para que, si sigo hablando de AKI, sabemos que es daño renal agudo. Es importante evaluar rápidamente el estado de perfusión del paciente y abordar la hipovolemia o la deshidratación con una terapia de líquidos. Porque cuando tenemos un paciente con hipotensión, con hipoperfusión y con una EtCO2, o sea, una presión de CO2 en el alvéolo, este es un paciente que ya necesita una reanimación. Para mejorar todo esto, la función renal. Además, la terapia con líquidos puede llevar a la corrección o mejora de las alteraciones electrolíticas en el paciente y el desequilibrio ácido-base. La mayor parte de los pacientes renales están con compromisos de acidosis metabólica. Sobre todo, a veces si son leves, por lo que la terapia específica para tratar las anomalías electrolíticas y ácido-base puede suspenderse en muchos casos hasta que se observe el efecto de la terapia con líquidos. Entonces, siempre debemos de tener en cuenta esto. Una excepción, colegas, es la hiperpotasemia sintomática grave. Sabemos que un paciente que tiene lesión renal y que está acompañado con diabetes, sabemos de que si a este paciente que tiene diabetes, la diabetes solamente causa hipertensión arterial, pero si a un paciente diabético y es renal, no tenemos en cuenta los niveles de potasio, podemos causar arritmias violentas y una parada cardíaca si colocamos insulina. ¿Cómo sí podemos nosotros como médicos veterinarios darle calidad y tiempo de vida a un paciente? Teniendo en cuenta todas estas cosas, teniendo en cuenta cómo atendemos nosotros una urgencia, una emergencia renal y nos enfrentamos y la abordamos. La hiperpotasemia o hipercalemia es una alteración hidroelectrolítica frecuente en los pacientes con AKI o daño renal agudo. AKI viene de las palabras en inglés, que puede provocar bradicardia y arritmias y puede requerir un tratamiento rápido si los efectos son marcados. Yo veo que a los pacientes renales, lastimosamente en medicina veterinaria no hay laboratorios o los hay muy pocos que se preocupen por sacar otro tipo de moléculas. Por decir algo, yo veo que a un paciente renal, sí, se le manda el benacepril. Sí, que este nos baja, es un inhibidor de enzima convertidora angiotensina 1 y nos baja la presión arterial. Y se le manda espironolactona. Pero si este paciente al cual estamos colocando benacepril con espironolactona y la espironolactona, tenemos que tener en cuenta si nos ahorra potasio o no nos ahorra potasio, a pesar de que actúan los escapes de aldosterona y le ayuda a los inhibidores de enzima convertidora angiotensina y ECAS a controlar la presión arterial como mecanismo diurético. Y esta espironolactona también lo que hace es evitar la fibrosis del músculo cardíaco.
Pero si tenemos un paciente, colegas, con un daño renal y está haciendo edemas o anasarca generalizado, o está haciendo un síndrome nefrótico en donde hay aumento de las proteínas, convulsiones y hay edemas, y este paciente le estamos sacando potasio y no tomamos electrolitos y no hacemos un ionograma completo en el paciente, vamos a tumbar de una u otra manera, concomitantemente o paradójicamente, los niveles de potasio y vamos a hacer de que este paciente llegue a una falla renal o a una falla multisistémica. Porque los pacientes hipercalémicos, hipercalémicos o hiperpotasémicos, debemos de manejarlos. Porque son pacientes que generalmente se presentan en pacientes renales crónicos. Entonces yo no puedo manejar un paciente renal crónico, no lo puedo manejar solamente con dieta, con quelantes de fósforo, no lo puedo manejar manejando solamente controlando la presión arterial para ayudarle a ese factor renina-angiotensina a nivel renal. También tengo que tener en cuenta el sistema cardiovascular del paciente. Se debe evaluar detenidamente para decidir si es necesario el tratamiento con gluconato de calcio. Si yo evalúo un paciente y está hipercalémico, en pacientes renales crónicos, en donde hay úlceras bucales y todo eso, en mucosas, y hay una anemia violenta, y yo evalúo a este paciente y me limito a colocar hipotensores, a hacer dieta, a colocar quelantes de calcio, pero no controlo el potasio. No controlo el potasio. Este paciente se me va a morir. Todos nos vamos a morir, pero se va a morir mucho más rápido. ¿Sí? Menos del tiempo esperado por nosotros. Entonces debo de colocar, anteriormente se colocaba gluconato de calcio y es lo que se coloca para bajar el potasio. Pero también hoy en día en las últimas guías a nivel mundial se controla con fluorhidrato de calcio para controlar la hiperpotasemia. Entonces un paciente renal crónico y está haciendo una hipercalemia o una hiperpotasemia, yo le puedo colocar una espironolactona cuando antes me está ahorrando potasio. Entonces, tengamos en cuenta eso. Cuando evaluamos los 4 parámetros en el paciente renal que son hipertensión arterial, ¿cuál de ustedes, colega, toma presión arterial? Escuchaba a un médico que decía que solamente se tomaba presión arterial en el momento en que se sospechaba de un paciente cardiovascular. La presión arterial hay que tomarla como signo clínico en la consulta. Es lo primero que hacen los médicos humanos, tomar presión arterial. Miramos niveles de albúmina, miramos ratio proteína creatinina, miramos azoemia, creatinina, BUN, SDMA. Si los 4 factores están alterados, porque los niveles de SDMA están por encima de 14 miligramos por decilitro,
perdón, están por encima de 20 miligramos por decilitro. Si los 4 factores están alterados y el ratio proteína-creatinina en gatos está por encima de 0.4 y en perros de 0.5, y la albúmina está caída y hay hipertensión arterial, es cierto que ese paciente no nos pasa más de 2 a 8 meses, por más que le hagamos. Pero si le podemos prolongar la vida ese tiempo, ¿por qué tenemos que ponerlo a dormir, como llaman muchos colegas? Si logramos bajar ese paciente de ese iris 4 a iris 3 y vamos haciendo controles más periódicos. Cuando está en iris 4, pues hay que hacer controles casi cada mes, cada 2 meses. En iris 3 ya nos alejamos un poco. Si lo logramos ir bajando al paciente, él nos va mostrando una mejoría. Se pueden presentar, colegas, otras alteraciones de los electrolitos como valores altos o bajos de sodio, cloro, fósforo, calcio. Pero es menos probable que requieran una terapia específica. La necesidad de una terapia específica para estas perturbaciones, si se requiere, se debe considerar después de haber iniciado una terapia de líquidos. Hay algo que se llama el diamante de la muerte. ¿Cuál es el diamante de la muerte? Cuando nosotros encontramos un paciente con coagulopatías, desequilibrio ácido-base e hipotermia. Y le agregaría yo una hipotensión en un choséptico, aunque no todos los chosépticos hacen hipotensión. La acidosis metabólica es muy común en el paciente con AKI, con daño renal agudo. Esto generalmente no requiere tratamiento en pacientes con AKI de causa prerrenal y posrenal. O sea, cuando hay una acidosis metabólica en el paciente y la causa es prerrenal o posrenal, que lo vamos a hacer en otro video, generalmente no requiere tratamiento. Si la causa subyacente se puede controlar con bastante rapidez. Sin embargo, en el paciente, cuando tiene una AKI intrínseca con acidosis metabólica grave y que tenga un pH por debajo de 7.15, puede ser necesaria la terapia, colegas, con bicarbonato para controlar la acidemia. Entonces nosotros hacemos eso en el paciente, controlamos potasio, controlamos fósforo con quelantes, controlamos acidosis metabólica con una lesión renal o una AKI intrínseco. Hay que colocar el bicarbonato. Entonces mire que sí podemos regresar un paciente renal crónico que lo llamamos terminal, no tiene por qué ser sinónimo de terminal si hacemos las cosas como se deben de hacer. Cuando tenemos un paciente renal, debemos de mirar el ratio proteína-creatinina, la tasa de filtración glomerular, y hacer un Coprol-Gaul, que es la prueba de función renal, con inulina. E ir evaluando a este paciente. Casi siempre, como predictor temprano, mandamos SDMA. Es cierto que con SDMA nosotros podemos adelantarnos a una lesión renal en gatos hasta con 48 meses y en perros hasta con 27 meses.
Pero lo más importante que es y mucho más barato, hacer una refractometría y tomar pH y mirar densidad urinaria y mirar cómo está la proteína en el paciente. Es lo que generalmente se hace en ellos. Si se encuentra la proteína alterada, manejamos o algún otro desequilibrio, manejamos dieta. Pero si ya vemos que la proteína está filtrando proteína, si hay una proteinuria, es porque hay una pielonefritis, porque la corteza renal es la que envuelve, es la que se encarga, por ahí pasa primero que todo la proteína. Entonces, si la proteína está alterada y hay hipertensión arterial, entonces ahí sí manejo drogas hipotensoras, pero teniendo en cuenta el potasio. Y si el paciente es diabético, ojo, porque puede provocar unas caídas de potasio con arritmias y muerte. La insulina. La insulina provoca hipotensión y lesiones a nivel de endotelio cardiovascular. Entonces, tener en cuenta todos esos factores. Si se conoce o se sospecha una causa tóxica para la AKI, se debe realizar una depuración y administrar cualquier antídoto conocido. En cualquier paciente con daño renal agudo o AKI es extremadamente importante evitar cualquier medicamento nefrotóxico, como los antiinflamatorios no esteroides. Veo colegas mandando en un paciente con lesiones renales, mandando AINES. Es lo que no se debe hacer porque produce discrasia sanguínea, hacia granulocitosis a veces fatal y sangrados. Entonces empeoramos el cuadro clínico. Lo que hay que mandar es un antiinflamatorio, manejarlo más bien con un corticoide, depende de la causa. Lo otro que es nefrotóxico son los agentes de contacto radiopaco. Hay que tener en cuenta eso. Los agentes que causan hipotensión, incluyendo la mayoría de los anestésicos generales, hay que evitarlos. Y muchos agentes sedantes. ¿Por qué? Porque nos disminuyen la tasa de filtración glomerular. Y el riñón no filtra la sangre que debe filtrar por un tiempo determinado, por hora, que generalmente se mide la tasa de filtración glomerular. Entonces vamos a mirar un paciente renal, si le podemos administrar propofol o no, si le podemos administrar ketamina o no, si le podemos administrar etomidato. ¿Qué podemos administrar en el paciente renal? Hay que tener en cuenta eso cuando llevamos un paciente renal a cirugía. De esto me gustaría que la doctora Andrea Montes en Bogotá nos colaborase, es que ella es anestesióloga. Se debe medir la presión sanguínea del paciente, ya que la hipotensión se puede observar en pacientes hipovolémicos o en aquellos con otras causas de hipoperfusión. Y la hipotensión puede producirse de forma secundaria al daño renal agudo o de forma secundaria a una AKI o como causa de él. Ambas condiciones requieren un tratamiento rápido, puesto que pueden exacerbar la AKI y también pueden conducir a daños en otros órganos, a hacer una falla multisistémica.
Finalmente, en muchos pacientes con AKI, la colocación de un catéter uretral puede ser muy útil para evaluar la producción de orina y su densidad y hacer refractometrías, así como ayudar al tratamiento de la enfermedad renal subyacente en la lesión renal aguda o en el daño renal agudo o AKI. Pero a nivel postrenal, son muchos factores a tener en cuenta. Y debemos, si vamos a colocar una sonda por la uretra, es para evitar a veces escaldaduras por orina y las molestias en pacientes poliúricos o inmóviles, mejorando así su bienestar. La producción apropiada de orina y su densidad variarán dependiendo del proceso de la enfermedad subyacente que causa el daño renal agudo o AKI. Sin embargo, los pacientes con AKI intrínseca que han sido reanimados y rehidratados con volumen de forma adecuada, una producción de orina de menos de 2 milímetros por kilo hora se considera oligúrica. Por eso hay que tener en cuenta cuánto está orinando el paciente por hora. Y nos toca tener el paciente hospitalizado, porque toca hacer mirar cuánto orina un paciente en 24 horas. Si no lo podemos hacer en 24, por lo menos en 12 horas. Que llegue a las 7 de la mañana a la clínica y se va a las 7 de la noche y lo multiplicamos por 2. Y miramos cuánto está eliminando el paciente. Si el paciente está eliminando 2 milímetros por kilo hora, ese paciente está oligúrico y está haciendo una falla renal. Está haciendo una lesión renal o un daño renal agudo. Por eso la producción de orina tenemos que tener en cuenta nosotros cuánto orina un paciente por kilo hora. Y estos son datos que hay que mirar. Para terminar, quería decirles que colegas venezolanos están sacando los niveles de creatinina por rangos normales por masa corporal. Nosotros seguimos pensando que la creatinina y el nitrógeno ureico y la glucosa y cualquier marcador bioquímico es lo mismo para cachorros, para jóvenes, para adultos o para geriátricos. Y tenemos que ir mirando los valores normales en cada etapa de la vida del paciente y según el peso corporal, para que no sigamos cometiendo errores. Los invito para que vean mi canal Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones, den like y compartan con sus colegas, familiares y amigos. Y los invito para que vean las páginas Dr. Chica, COVES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, y para que vean el grupo Veterinarios de Pequeño Corazón. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes evalúan ácido úrico en los pacientes que llegan a consulta como factor de riesgo cardiovascular, renal, hepático y metabólico? Hay muchos colegas, inclusive cardiólogos y nefrólogos, que les hemos hecho la pregunta y nos dicen que no se necesita, que para qué, que hay que evaluarlos en gota. La Universidad Complutense de Madrid está haciendo estudios en ácido úrico en razas predisponentes a tener el ácido úrico, niveles hiperuricémicos e hiperuricosúricos elevados, entre ellos el dálmata. Y está haciendo estudios la Universidad Complutense de Madrid.
cómo colegas que son egresados de dicha universidad niegan la existencia del ácido úrico como biomarcador, como marcador químico de la enfermedad, como marcador en daño cardíaco, renal, hepático y metabólico. Decía Ettinger, el padre de la uno de los padres de la cardiología y medicina veterinaria. Tuve la oportunidad de estar al lado de él, decía Ettinger. Y un saludo para Benjamin Fuster, español, director del Monte Sinaí del Centro de Cardiología, investigador a nivel mundial y conferenciante. Decía, el corazón nos da cantidad de vida y el cerebro nos da calidad de vida. Y decía Ettinger que la cardiología es una subespecialidad de la endocrinología. Hasta pronto, colegas. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Hasta un próximo quite. De Albeitar a Albeitar hasta que nos volvamos a encontrar. Recuerde que somos médicos veterinarios. Nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Soy el Dr. Juan Carlos Chica, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico y medicina de especies silvestres. Chao.